un emoticon, pero la idea es poder vernos. Es bueno vernos, es bueno estar aquí y saber que Dios está obrando en medio nuestro, que está obrando en nuestros corazones. Abra su Biblia en Mateo capítulo 27. Hemos llegado al capítulo 27 de Mateo. Y vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo 27. ¿Ha escuchado la frase de los arrepentidos es el reino de los cielos? ¿Sí? Es una frase popular que, aunque a usted le sorprenda, no está en ningún versículo de la Biblia, así como se dice. Si usted creía que estaba en la Biblia esa frase de los arrepentidos es el reino de los cielos, lamento decepcionarlo. Búsquelo si quiere. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar así, como frase. Es cierto que el arrepentimiento es un concepto fundamental en la Biblia y es una característica necesaria para la salvación. Pero la Biblia no dice de los arrepentidos es el reino de los cielos. Dice de los mansos, de los humildes, de los pobres. De los pobres es el reino de los cielos. Pero hoy día vamos a hablar acerca de un peligro. Y es que hay un arrepentimiento que es común, pero que no salva, que no lleva a la salvación. Por eso la predicación del día de hoy lleva por título peligro, arrepentimiento que no salva. Hoy día vamos a analizar en la palabra de Dios que hay un arrepentimiento común en las personas, en el ser humano. Y pareciera que por ese arrepentimiento puede alcanzar salvación, pero no es así. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y hay un arrepentimiento que nos lleva a la salvación, que también es un don de Dios. Pero hay un arrepentimiento común que parece ser bueno, parece ser que nos salva, pero no lo es. Y quisiera que el día de hoy el Señor nos guíe para que nuestro arrepentimiento sea aquel que Dios da, para que sea ese arrepentimiento que nos lleve a la salvación y no el arrepentimiento común. Porque lamento decepcionar a quienes creen que de los arrepentidos es el reino de los cielos. No de todos los arrepentidos, sino de los que creen en el nombre de Jesucristo como su Señor y Salvador. Mateo 27, capítulo 1, versículo del 1 al 5, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Oremos un momento. Bendito Dios y Padre Celestial, tu palabra es verdad y tu palabra es luz para nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que en tu gracia tú nos hables. Tú, Señor, estés con nosotros. Nuestra alma tiene sed de ti. Nuestro corazón, Señor, necesita de tus palabras. Te ruego que nos guíes, Señor, que me guíes, Dios, para poder exhortar tu palabra con fidelidad, Señor, sin apartarme de ella. Y que nuestros corazones puedan recibir, estar atentos, Señor, a tu voz. Que hagas tu voluntad en nosotros. Glorifícate, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Te anhelamos estar contigo y conocerte. Llévanos a un arrepentimiento genuino para que tu presencia, Señor, se manifieste en medio nuestro, trayendo sanidad, libertad y gozo al corazón de los hombres. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Los primeros 2 versículos dicen que venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado, dice el versículo 2, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. La determinación de matar a Jesús de las principales autoridades es macabra, es tremenda. Le enjuiciaron durante la noche. ¿Por qué? Porque ellos temían al pueblo y tenían que hacerlo a escondidas del pueblo. ¿Se acuerdan que en un momento dice la Biblia que lo quisieron tomar a Jesús, pero no lo querían hacer en medio de la multitud porque temían al pueblo que tenía a Jesús por profeta, no querían un alboroto, un escándalo? Entonces se enjuiciaron a Jesús a escondidas de noche. Pero llegada la mañana ya estaban en acuerdo todas estas principales autoridades en sentenciar a muerte a Jesús. Habían hecho ya el juicio y ahora lo llevaban con Poncio Pilato para que se ejecutara la sentencia que ellos habían determinado, matar a Jesús. Pero ellos tenían autoridad religiosa, no podían darle muerte a Jesús. Solamente Roma se había, apropiado del derecho de establecer la pena de muerte. Entonces los judíos querían matar a Jesús, pero para eso necesitaban que Poncio Pilato aprobara su sentencia
y matara a Jesús, lo enviara a la crucifixión. Con ese propósito maquiavélico, maligno, oscuro, atan a Jesús y lo llevan. Pero lo que estoy hablando quisiera que lo miráramos como el contexto de lo que vamos a hablar. Veamos la escena y lo tremendo es que pensar que atan a aquel que fue el hombre más manso y humilde sobre la tierra. Atan las manos de aquel que había sanado a miles, las manos que habían sanado a los ciegos, las manos que habían sanado a los leprosos, las manos que habían sanado endemoniados, las manos que habían hecho tanto bien. Estos hombres atan las manos que tantos milagros, tanta bondad habían derramado sobre la tierra. La maldad de estos hombres es una maldad incomparable, podríamos decir. Es sorprendente. ¿Qué justificación había para atarle? ¿Qué razón había para atar las manos de nuestro Salvador? Ninguna más que la maldad de estos hombres. Pero mi intención, como le decía, no es detenerme en estos pasajes, sino en estos dos versículos, sino usarlos como el contexto de lo que está pasando. Para que analicemos lo que viene después, la reacción que Judas tiene cuando se da cuenta que Jesús, al quien él había entregado, es llevado ante Pilato, atado para ser crucificado, para que lo maten. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. El pasaje nos cuenta que Judas se arrepintió de haber entregado a Jesús en manos de sus enemigos. No sabemos si Judas, antes de entregar a Jesús, tenía claro, era consciente de que iban a matar al maestro, pero sí podemos decir que ahora Judas le está tomando mejor el peso de sus acciones. Se está dando cuenta de lo que está pasando con lo que él hizo. Está viendo a Jesús atado, a las autoridades determinadas a matar a Jesús, llevando a Jesús a Pilato. Judas devuelve el dinero, como una muestra de que ya no quiere que pase lo que está pasando, lo que está sucediendo frente a sus ojos. La idea es que él sintió verdadero dolor y un cambio de valoración respecto a lo que había hecho. Ya hablaremos si podemos llamarlo verdadero arrepentimiento, pero el texto no está diciendo eso. Que él al mirar, al darse cuenta cómo estaban sucediendo las cosas, cómo iba en curso de las circunstancias, él cambia su opinión y aún devuelve las piezas de plata, el dinero que se le había pasado. Y quisiera detenerme un segundo para que meditemos en que ya era demasiado tarde, que ya era imposible revertir los hechos. Y con esto quiero que usted y yo nos detengamos un poco a pensar que así es el pecado. Que el pecado tiene esta terrible arista que una vez cometido, no es posible retroceder el tiempo y deshacer lo que se ha hecho. Aunque se llore amargamente, aunque se intente lo que sea, el pecado consumado no puede ser borrado volviendo atrás el tiempo para cambiar una acción ya realizada, por más que queramos. ¿Cuántos de nosotros acaso no hemos deseado tener la máquina de volver al futuro, retroceder en el tiempo y detenernos a nosotros mismos de cosas que hemos hecho, de cosas de las cuales nos arrepentimos y hasta el día de hoy cargamos con sus consecuencias? Porque el pecado tiene esta característica, mi hermano. El pecado, una vez cometido, no hay forma de volver atrás y de reparar lo que se hizo. No hay manera, no hay manera. No hay forma de que volvamos en el tiempo y podamos cambiar el curso de las cosas. Aunque lo deseemos con todo nuestro ser, eso es imposible. Y me detengo aquí un poco porque es muy necesario pensar en esto y recapacitar respecto a nuestra forma de considerar el pecado. Porque muchas veces, como el mundo lo hace, seguimos tomando el pecado a la ligera. Como si pudiéramos después arreglarlo. Como si pudiéramos nosotros después cambiar las circunstancias. No, mi hermano, el pecado siempre trae dolor y muerte. El pecado destruye y toma rumbos insospechados. Rumbos que nosotros no podemos controlar. Judas se estaba dando cuenta que lo que él había hecho estaba tomando un rumbo que a lo mejor él no esperaba.
Como le digo, no sabemos si él entregó a Jesús sabiendo, consciente de que lo iban a matar. Pero lo que sí sabemos es que al ver cómo se movía la cosa, hacia dónde iba, al ver que llevaban a Jesús atado a morir, él se arrepiente y él se duele y él dice, no estuvo bien lo que hice, pero ya era demasiado tarde. Ya no podía hacer nada por detener ese curso. Y así es el pecado, mi hermano. Una vez cometido, nosotros no tenemos control sobre lo que va a suceder, sobre lo que viene más adelante. A veces queremos detener las circunstancias, queremos detener las cosas, pero no podemos. El pecado toma rumbos insospechados y siempre causa dolor y muerte. Versículo 4 diciendo, Judas dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? ¿A nosotros? Allá tú. Al ser consciente de las consecuencias que estaban teniendo su traición, Judas reconoce que ha pecado, que ha hecho algo muy malo al entregar a un inocente. Él lo confiesa, él lo dice. Él confiesa que lo que hizo no estuvo bien y habla con quienes se había concertado previamente para hacer este mal, quienes además eran sacerdotes, recuerdo. Eran hombres religiosos, tal vez esperando algún tipo de dirección, de ayuda. Oye, ustedes saben, ustedes son sacerdotes, yo he pecado, ¿qué se hace con esto? ¿Qué hacemos con el pecado? Pero estos hombres religiosos, hijos del diablo, no tienen espacio en su corazón para remordimientos y con implacable frialdad trabajan en su plan de maldad y no les importa en lo más mínimo que Judas se sienta mal por su traición al maestro. Fíjese que ellos con total desprecio a las palabras de Judas y a la persona de Judas le responden, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Qué nos importa que tú te sientas mal? ¿Qué nos importa a nosotros que tú hayas pecado? Allá tú, ese es tu problema. Es cosa tuya. Es tu problema. Esa es la respuesta que el mundo le da a quienes también toman a la ligera el pecado y se entregan al pecado por un tiempo. Se apartan del Señor, se van al mundo y disfrutan de la vida del mundo. Y cuando la mañana aclara y cuando ven su vergüenza y se avergüenzan de lo que han hecho y se dan cuenta de que lo que hicieron estuvo mal, el mundo les dirá, ¿y a nosotros qué nos importa que tú te sientas mal? El mundo quiere seguir en su pecado. El mundo no tendrá compasión de un arrepentido. El mundo no ayudará a uno que se arrepiente del pecado, porque el mundo quiere el pecado. Versículo 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Al ser rechazado por los religiosos y en el dolor de estar convencido de haber hecho algo realmente malo, Judas lanza el dinero, dice la Biblia, en el templo. Se va de ahí y sin encontrar refugio ni esperanza para su alma, ¿qué es lo que hace? Termina con su vida y se ahorca, se suicida. Algunos comentaristas bíblicos enfatizan que la palabra usada para templo, en este caso, se refiere específicamente al lugar santo y al lugar santísimo. No es que Judas las arrojó en el patio o en cualquier parte, no es que Judas como que las soltó solamente, sino que él las habría arrojado en la parte más importante del templo, en el lugar santo y el lugar santísimo. Lugar que él no podía entrar, los sacerdotes sí podían entrar, pero él no. Pero ahí sería donde habría arrojado él estas piezas. Si esto es así, pareciera entonces que Judas tiene la intención de hacer algo por compensar lo que ha hecho. Por una parte, deshacerse del dinero, pero por otro lado, entregarlo a Dios. Como si de alguna manera pudiera con este acto compensar en algo su pecado. No como quien quiere pagar su salvación, sino con la desesperación de un pecador que desea hacer algo que pueda ser considerado una buena obra o una compensación por la falta. Vea la desesperación de Judas. Está consciente de su maldad, está consciente de su pecado, de lo que ha hecho. Está viendo el curso que está llevando lo que él ha hecho. Hacia dónde está llevando toda su traición, hacia dónde está terminando, a qué puerto está llevando su traición, todas las circunstancias. Y es en esa desesperación que él quiere deshacerse del dinero que lo inculpa, pero al mismo tiempo no se deshace simplemente soltándolo, sino que lo lanza en el lugar santo, en el lugar santísimo. Como le decía, como un intento desesperado de, a lo mejor esto sirve de algo, por lo menos voy a dejar mi dinero ahí.
No lo voy a dejar en cualquier parte, sino que lo voy a entregar ahí a Dios, como si de alguna manera esto pudiera compensar. Judas se arrepintió. La Biblia nos muestra que él se arrepiente, que él evalúa las circunstancias, que él le duele lo que está pasando y él renuncia al dinero, a la recompensa que tenía, la suelta. Pero ¿por qué si Judas se arrepintió no se salvó? ¿Por qué si Judas se arrepintió se ahorcó? De los arrepentidos es el reino de los cielos, ¿o no? ¿No dice así el dicho popular? Si Judas se arrepintió, ¿por qué realmente se arrepintió? Podemos decir. ¿Por qué no se salvó? No me malinterprete, mi hermano. No estoy diciendo que el arrepentimiento no sea una condición fundamental para la salvación, sí lo es. Pero el arrepentimiento que lleva a la salvación tiene características que es necesario que usted y yo conozcamos muy bien, que lo diferencian del arrepentimiento común. Quiero que analicemos nuevamente estos versículos con detenimiento, versículos 3, 4 y 5. Y a través de estos versículos podamos hablar de algunas características que tiene el arrepentimiento verdadero y el arrepentimiento común, para así evaluar nuestro propio arrepentimiento y saber si realmente nos hemos arrepentido para salvación o por el contrario, como Judas, nuestro arrepentimiento puede significar en nuestra perdición. ¿Qué fue lo que llevó a Judas a que se ahorcara, a que acabara con su vida? ¿Qué fue? Fue el convencimiento de que él había hecho algo malo. Fue el cambio de mente, fue el cambio de pensamiento respecto a lo que él estaba haciendo. Mire, los fariseos, los sacerdotes estaban haciendo algo tan malo como Judas, pero ellos no se suicidaron. ¿Por qué no se suicidaron ellos? Porque ellos no tenían arrepentimiento, no tenían culpa, no tenían dolor, no tenían remordimiento por lo que estaban haciendo. Sus corazones estaban tan duros, tan llenos de maldad, que no había lugar en ellos para remordimiento. Alguien puede decir, entonces Judas era un poquito mejor que ellos. No lo sé, pero sí sé que Judas se sintió dolor por lo que estaba haciendo. Entonces, ¿por qué no se salvó? ¿Por qué no se salvó? Bueno, como le dije, hay características del arrepentimiento que lleva a la salvación que es necesario que usted ponga atención y analice en su vida y veamos cada uno de nosotros si este arrepentimiento está en mí. O tal vez el arrepentimiento que ha habido en mi vida ha sido el de Judas. Porque si es el de Judas, le digo cuidado, tenga cuidado, porque ese arrepentimiento lleva a la destrucción. El arrepentimiento que lleva a la salvación es el arrepentimiento que la Biblia nos muestra que Dios obra en el corazón de los pecadores. La primera característica del arrepentimiento para salvación es que es provocado por la palabra de Dios y no por las consecuencias del pecado. ¿Qué dice el versículo 3? Volvamos a leerlo. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. El texto dice que Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. ¿Fue el arrepentimiento de Judas un arrepentimiento verdadero? Algunos rápidamente contestan esta pregunta diciendo que no, que Judas sintió remordimiento y no arrepentimiento. Más todavía cuando hay algunas traducciones bíblicas que efectivamente utilizan el término remordimiento en vez de arrepentimiento. Reina Valera lo traduce con la palabra arrepentimiento. Pero si vemos, la palabra arrepentimiento, que es la traducción de la palabra griega metanoia, significa cambio de mente o cambio de opinión en alguna cosa profunda. No es el cambio de opinión con respecto a qué ropa se va a poner en la mañana. Pucha, no debería haber venido con esta camisa. Me arrepiento de haber venido con esta camisa. No es ese sentido. Es el sentido de que yo algo antes lo consideraba bueno y beneficioso y ahora pienso todo lo contrario. Pienso que esto es dañino, que es malo. El arrepentimiento tiene que ver sobre todo con cosas espirituales. Pero como le decía, Judas, si analizamos la actitud de Judas, Judas sí tuvo un cambio de pensamiento, ¿o no? Tuvo un cambio de pensamiento respecto a lo que había hecho. Él antes, hasta aquí, no consideraba que lo que estaba haciendo era reprochable. No hay ninguna muestra hasta aquí que Judas tuviera un pensamiento de decir, esto que estoy haciendo sé que está mal, pero igual lo voy a hacer. No sabemos si él pensaba que estaba mal lo que estaba haciendo. Sin embargo,
en este momento podemos decir que sí, que al ver lo que estaba sucediendo, él cambia su forma de pensar. Antes, él había actuado sin ningún autorreproche ante lo que estaba haciendo, pero ahora cambia completamente su evaluación de lo que él ha hecho. Él dice, yo he entregado a un hombre inocente. Él se autorreprocha en lo que ha hecho y es evidente su cambio de pensamiento porque intenta devolver el dinero de la recompensa por entregar a Jesús. Porque entonces este arrepentimiento no tuvo un valor redentor de su alma. Vuelvo a decirlo, ¿acaso no de los arrepentidos es el reino de los cielos? ¿Por qué entonces no le sirvió para que él fuera finalmente salvo? Tal vez alguien podría decir que el pecado de Judas era demasiado grande, pero Jesús mismo fue quien dijo que todo pecado sería perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús ya había dicho que todo pecado que los hombres cometieran sería perdonado. Entonces, ¿por qué Judas no alcanzó salvación? Según las palabras de Jesús, entonces, si Judas se hubiese arrepentido correctamente, él habría alcanzado salvación, habría alcanzado perdón, porque el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es tema de hoy. Pero, ¿por qué entonces el arrepentimiento no resultó en la redención de Judas, sino que terminó perdiendo toda esperanza y quitándose la vida? Porque como dije, el arrepentimiento que lleva a la salvación no nace de las consecuencias del pecado, sino que es provocado por la palabra de Dios. Hay un arrepentimiento común, mi hermano, entre los hombres, y es un arrepentimiento que no salva. Es el arrepentimiento de que cuando las cosas andan mal, entonces me arrepiento, pero si no anduvieran mal, no me arrepiento. Del cual debemos tener mucho cuidado. Es el arrepentimiento que se produce no por la revelación y la comprensión de la palabra de Dios, sino por las consecuencias. Aquel arrepentimiento del que después de perder su familia se arrepiente de haber sido infiel, de aquel que después de haber quedado sin trabajo se arrepiente de haber robado o de haber sido un mal trabajador, etc. Pero si nunca hubiese perdido su familia, jamás se habría arrepentido de serle infiel a su esposa. O si nunca hubiese perdido su trabajo, jamás se habría arrepentido de robar o de ser un mal trabajador, etc. Ese arrepentimiento no viene del cielo, ese arrepentimiento viene de las circunstancias, ese arrepentimiento es terrenal. Ese arrepentimiento no lleva a la salvación. La palabra de Dios es luz, es lámpara, es la que ilumina nuestra vida y nos muestra lo que es santo de lo que es inmundo, lo que es puro de lo que no lo es. El arrepentimiento que lleva a la salvación es el arrepentimiento que es provocado por la palabra de Dios, por la luz que trae conocer la verdad divina, por la palabra que el Espíritu Santo trae al corazón humano. ¿Ha escuchado a alguno decir, es que yo no siento que sea pecado? ¿Lo ha escuchado? El mundo dice eso. Y vivimos precisamente en la era donde los sentimientos invalidan la verdad. Y que yo me siento mujer, pero no lo eres, eres hombre. Sentimientos invalidan la verdad. Y muchas veces nosotros también aplicamos eso con respecto a nuestros pecados. Y decimos, pero es que yo no siento que sea algo malo. No importa si usted lo siente o no lo siente, la palabra de Dios lo dice. Y ella es verdadera. Y ella es santa. El texto dice que Judas, viendo que Jesús era condenado, se arrepintió. Su dolor por el hecho, por lo que hizo, y el cambio de valoración vino por las consecuencias de lo que estaban provocando sus actos, no por la comprensión de la verdad divina. El arrepentimiento de Judas no vino por recordar las palabras de Jesús que le había dicho, le había anticipado que uno de los dos se lo iba a entregar y que las autoridades lo iban a matar. No vino por esa comprensión. Fíjese en cambio lo que pasa con Pedro, lo que se predicó la semana pasada. De Pedro dice, Mateo capítulo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente.
¿Qué fue lo que provocó el arrepentimiento en Pedro? No fue el gallo, fue recordar las palabras de Jesús, fue recordar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que trae el arrepentimiento que me salva. Cuando yo recuerdo las palabras de Dios en mi alma, que me recuerdan mi pecado, entonces está operando en mí el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que es para salvación. David, cuando pecó con Betsabé, ¿se acuerda? ¿Conoce la historia? No se arrepintió cuando se murió su hijo. ¿Cuándo se arrepintió y cuándo clamó al Señor? Cuando vino la palabra de Dios a través del profeta Natán. Ese es el arrepentimiento que nos lleva a la salvación. Aquel que no es provocado por las circunstancias, sino que es provocado por la palabra de Dios. La segunda característica del arrepentimiento que nos lleva a la salvación es que la confesión de pecados es hacia Dios primeramente y no hacia los hombres, porque es contra Dios que hemos pecado. ¿Qué dice el versículo 4 de Mateo capítulo 27? Dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Muchos al sentirse apesadumbrados, por lo que hicieron, avergonzados o con profundo sentimiento de culpa por lo que han hecho, van y lo cuentan a un amigo, a un psicólogo, incluso a un pastor. Van y le cuentan y le dicen, oh, estuvo mal lo que hice, estuvo mal. Pero el arrepentimiento para salvación confiesa su pecado primeramente a Dios. Porque es con Dios que tiene la deuda. Porque es con Dios que tiene problemas. Muchos quieren simplemente aliviar su culpabilidad, su sentimiento de culpa. O algunos quieren simplemente desahogarse. Oye, te cuento lo que hice, pero no le cuente a nadie porque igual yo creo que estuvo mal. Yo creo que estuvo mal. No sé, ¿qué piensas tú? ¿Qué opinas tú de lo que hice? Y como buscando en el amigo, buscando en la otra persona algún tipo de opinión, a lo mejor complicidad, no sé, para aliviar un poco el peso, porque parece que lo que hice estuvo mal. Ese arrepentimiento, esa confesión, no es el arrepentimiento que lleva a la salvación. En cambio, el corazón verdaderamente arrepentido levanta su clamor a Dios y le dice, contra ti he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Un salmo conocido como el arrepentimiento de David. David había pecado contra Urías, a quien había matado, y contra toda la gente que él dirigía, podríamos decirlo así. Pero él sabía que su pecado primeramente era contra Dios. Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ¿qué? De tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro tu juicio. Tu palabra dice que lo que yo hice es pecado. No importa lo que diga mi amigo, mi amiga, el pastor, el psicólogo, quien sea. Tu palabra dice que yo he pecado y contra ti he pecado. Mi confesión es hacia Él. Mi confesión es hacia Dios. No es hacia la amiga, el amigo, la mamá, el papá. Yo no digo que no pueda ir a un buen hermano cristiano que tenga sabiduría o un pastor con sabiduría y pueda confesar y abrir su corazón y decir, me siento angustiado por esto que he hecho. No digo que eso esté mal. Creo yo que en algunas circunstancias es necesario hacerlo. Hay pecados que es necesario confesarlos frente a otra persona para sanidad. Pero no es esa la confesión más importante que usted y yo tenemos que hacer, sino que nuestra confesión debe ser hacia Dios. Es con Él que tenemos la deuda. Es a Él a quien debemos levantar nuestro clamor, nuestra oración, diciendo, Señor, contra ti he pecado. Confieso mi pecado ante ti. Y la tercera característica que tiene el arrepentimiento que lleva a la vida eterna, el arrepentimiento que salva, es que va unido a la esperanza de que Dios puede salvar. Y esto es maravilloso. Versículo 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Muchos, abrumados por la culpa y el remordimiento de sus malas acciones, de sus pecados, por supuesto, buscan compensar de alguna manera lo que han hecho, para ver si de alguna manera pueden reparar en algo el mal causado, o al menos compensar, para finalmente descubrir que nada de lo que ellos puedan hacer pagará su deuda.
limpiará su honra, quitará la mancha en sus almas. Perdónenme por este ejemplo, pero lo he visto. He visto esposos que después de ser infieles a sus esposas se vuelven esclavos de ellas. Esclavos siendo maridos ejemplares, pero no por amor, sino por un sentimiento de culpa, porque quieren reparar de alguna forma el daño que hicieron anteriormente, para descubrir que no importa lo que ellos hagan, no importa cuánto se esfuercen, no importa lo perfecto que sean después, jamás borrarán de sus almas el estigma de haber sido infieles. Otros hacen actos religiosos, ofrendan cosas, hasta se autocastigan. ¿Ha visto esos que se flagelan, que se golpean? Algo que mitigue de alguna forma en que yo pueda aportar para pagar esta deuda. Mi hermano, nada de lo que nosotros hagamos jamás podrá borrar ni un poquitito de nuestros pecados. No estoy diciendo que uno no deba dar frutos de arrepentimiento, no es eso. Estoy diciendo que lo que ya fue hecho no se borra con acciones buenas. Lo que ya fue cometido no puede ser limpiado con buenas obras. El único que puede lidiar con el pecado, con nuestra culpa, es Jesús, el Santo de Israel. El arrepentimiento que lleva a la salvación, mi hermano, sabe que no hay esperanza en nada de lo que Él pueda hacer, aunque al mismo tiempo haría lo que le pidieran. La persona que está realmente arrepentida con este arrepentimiento que lleva a la salvación, haría lo que fuera por limpiar su pecado, pero sabe que no importa lo que él haga, no hay esperanza en él mismo y su esperanza está en el Dios de salvación. El arrepentimiento para salvación pone su esperanza no en lo que él puede hacer, sino en lo que Dios puede hacer para perdonarlo. El arrepentimiento que lleva a la salvación es inseparable de la fe. Sabe que ha pecado contra un Dios santo, pero también un Dios lleno de misericordia. Y esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso del Evangelio. Que nosotros clamamos a un Dios que sí es justo, que no dará por inocente al pecador, que es severo con el pecado, pero al mismo tiempo es misericordioso y está lleno de amor y de bondad. Por eso, este arrepentimiento que lleva a la salvación está lleno de esperanza. No termina con la muerte como en el caso de Judas. El arrepentimiento común sí termina con la muerte. ¿Por qué? Porque no hay esperanza de cómo repararlo. Porque no hay quien pueda lidiar por sí mismo con el pecado. Pero el arrepentimiento que lleva a la salvación pone su mirada en Dios y levanta su clamor como aquel publicano en la parábola que Jesús nos habló. Aquel publicano que desde lejos clamaba y decía: sé propicio a mí, pecador. No sé si ha leído esa parábola, pero Jesús decía que el fariseo oraba y oraba para sí mismo, alabándose por lo bueno que era. En cambio, el publicano, que conocía que era tan pecador, ni siquiera se atrevía a levantar su mirada y clamaba a Dios y decía: sé propicio a mí, pecador. O sea, Dios, arregla tú mi pecado, paga tú por él, porque yo no puedo. Por favor, haz algo con mi pecado. Límpiame tú, porque yo, no importa lo que haga, nada podrá borrar mi pecado. El arrepentimiento de Judas no fue el verdadero arrepentimiento que lleva a la salvación, porque él desesperó. Él no tuvo esperanza. Y es evidente porque se ahorcó. El arrepentimiento que lleva a la salvación cree en la promesa de Dios. Y se vuelve a Dios agarrándose de la misericordia de Cristo con todo su ser, con toda su alma. Ese arrepentimiento que nos lleva a la salvación sabe que sin Cristo no tiene ningún otro lugar a donde ir. Que solamente Cristo es la esperanza de su corazón. Por eso leíamos este maravilloso salmo al principio, el Salmo 130. Quisiera que pudiera leerlo después en su casa y meditar en este salmo hermoso. Porque mire qué maravilloso es este salmo que dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Dios contara todos nuestros pecados, todo lo que hemos hecho, si Dios mirara cada una de las faltas que hemos tenido
y que seguiremos teniendo, ¿quién podría estar delante de Dios? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Qué maravilloso salmo, qué maravillosa esperanza. Jesús, aquel que redime a su pueblo de sus pecados, porque esto significa su nombre, ¿se acuerda? Cuando el ángel anuncia que Jesús va a nacer, dice, y le pondrás por nombre Jesús, significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, mi hermano, llegó el momento de hacernos la pregunta: ¿qué clase de arrepentimiento hay en mi vida? ¿Qué me trae a la iglesia? ¿Me trae el remordimiento, el arrepentimiento de saber que las cosas no han andado bien porque yo no anduve bien? Como el paciente que va al médico porque ahora le duele, pero cuando no le dolía, no iba. Entre paréntesis, una de las cosas más difíciles a veces es convencer a un paciente de que está enfermo cuando no siente nada. Hipertensos, diabéticos. Pero yo me siento bien, me dicen. Yo me siento bien, doctor. Pero está enfermo igual. Así muchos dicen, pero si no ha pasado nada. Ojos que no ven, corazón que no siente, así que yo puedo seguir pecando. No, el pecado siempre tiene consecuencias nefastas. Siempre trae muerte. Mejor que si la palabra de Dios nos está mostrando, debemos arrepentirnos, nos arrepintamos de corazón, con el verdadero arrepentimiento. Este arrepentimiento que reconoce que ha pecado no por las circunstancias, no por las consecuencias, sino porque la palabra de Dios lo dice. Este arrepentimiento que no busca confesarle al amigo o a la amiga, sino a Dios. Ponerse a cuentas con Él. Pero al mismo tiempo este arrepentimiento que está lleno de esperanza. Porque Dios dice que Él perdonará nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan capítulo 1 lo dice así. La primera carta, de Juan. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que nos sentimos bien, si no hay pecado. Pero si reconocemos que la palabra de Dios es verdadera, decimos, sí, Señor, hemos pecado. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, porque ¿cómo se llama Él? Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí estamos su pueblo, aquí estamos su pueblo. ¿Cuál es el arrepentimiento que está en nuestra vida? ¿Son las consecuencias las que han motivado su arrepentimiento o es la palabra de Dios que está haciendo arder su corazón, reconociendo que ha pecado ante un Dios santo y que quiere reconciliarse con Él? ¿Ha venido delante de Dios con un corazón quebrantado confesando sus pecados? ¿O sigue creyendo que usted puede reparar las cosas y haciendo algunos cambios por aquí o por allá redimirá su alma? La Biblia dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Venga hoy a Cristo en verdadero arrepentimiento y fe, en el arrepentimiento que lleva a la vida eterna, y gozará de la vida eterna, y gozará de paz que sobrepasa todo entendimiento, de saberse amado y reconciliado con el Señor. Y si usted ha visto este arrepentimiento en su vida y lo puede identificar, si usted puede decir, sí, la palabra de Dios me cambió. Yo antes valoraba las cosas de una manera, pero ahora por la palabra de Dios desecho cosas que antes las consideraba buenas, pero ahora las desecho, porque la palabra ha cambiado mi corazón. Si eso ha sucedido en ustedes, si usted ha orado al Señor, ha clamado y ha gustado también de la esperanza y del perdón que hay en Dios, sepa que eso es un regalo de Dios también.
Sepa que ese arrepentimiento Dios lo trajo a su corazón. Sepa que Dios lo escogió para salvación y viva como un escogido de Dios. Viva como alguien que no vive para este mundo, sino que vive para el Señor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos redarguyes, nos convences, Señor. Tú obras en nuestras vidas convenciéndonos de nuestros errores, de nuestros pecados. Porque nos amas celosamente. Porque quieres que nuestras vidas sean para ti solamente. Porque nos conviene estar contigo bajo tus alas, Señor. Señor, yo te pido que hagas de nosotros un pueblo santo. Un pueblo que se arrepiente de corazón con el arrepentimiento que lleva a la salvación. No que seamos aquel pueblo que se arrepiente por las circunstancias, por las consecuencias. Que se arrepiente solamente cuando las cosas andan mal. Que vienen a la iglesia solamente cuando está difícil la cosa afuera. Entonces es necesario venir a la iglesia porque las cosas no andan bien. Pero cuando tienen tranquilidad, cuando tienen bonanza, se olvidan de ti. Señor, líbranos de ser ese pueblo. Líbranos de venir, Señor, por el pan y los peces. Enséñanos a venir porque tú y solamente tú, Señor, eres dador de vida. Porque tú eres el autor de la vida y porque no hay bien para nosotros fuera de ti. Porque todo bien está en ti, Señor. Porque tú has cambiado nuestra mente, has cambiado nuestro pensamiento, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por advertirnos a través de ejemplos tan duros como el de Judas, quien perdió toda esperanza y terminó con su vida, porque no miró hacia ti, porque no puso sus esperanzas en ti. Señor, ayúdanos a nosotros poner nuestros ojos en ti y mirar hacia ti, porque todos los que miran hacia ti serán alumbrados, serán enderezados sus caminos, Señor. Guíanos, guíanos y llénanos de tu Espíritu, Señor. Llénanos de tu presencia, por la gracia, por haber sido perdonados de nuestros pecados. Llénanos de tu Espíritu. Yo te pido por mis hermanos, que al arrepentirse, al clamar a ti, Señor, al confesar a ti sus pecados, al buscar en ti, al esperar en ti, Dios, reciban el don del Espíritu Santo y sean llenos de tu Espíritu Santo. Y sean llenos de ese gozo y de esa paz que el mundo no sabe dar, por saber que tú estás con ellos y que les has perdonado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a prepararnos ahora para la ofrenda. Esperanza fiel y